Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, amados pastores, que el Señor les bendiga en este día. Doy gracias al Señor porque me permite nuevamente poder tener la oportunidad de ver la lección, revisarla con ustedes, a pesar de que nos encontramos lejos de casa, estamos en Punta Arenas, estamos en la víspera de la convención de jóvenes, nos tocó Punta Arenas y gracias al Señor hemos podido viajar, todos estamos bien, la iglesia también está bien, expectante para el inicio de este evento, así que de la manera que he podido con los recursos que tenemos, eh, he podido ya hacer este estudio, porque mi compromiso es estar toda la semana viendo el estudio bíblico, especialmente cuando comenzamos un nuevo libro, comenzamos una nueva etapa con el libro de Ezequiel, y nos parece importante que podamos no perdernos ninguna parte. Ha sido muy bueno, muy instructivo las lecciones que hemos tenido en el libro de Jeremías. Así que inmediatamente vamos a orar al Señor para poder continuar con esta lección. Probablemente no sea tan larga, pero va a ser de todas maneras muy instructiva para nosotros, edificante, que eso es lo que queremos, ¿no? Así que el Señor nos bendiga, oramos delante de su presencia. Padre Celestial, le damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad que usted me permite, Señor, en esta hora, poder estar mirando su palabra, escudriñando las escrituras y siguiendo, Señor, estas lecciones que nos permiten el libro de Ezequiel. Seguimos, Señor, en nuestro estudio bíblico, esperando que sea motivo de mucha bendición para mis pastores, mis pastoras, los hermanos que quedan en casa, los que no van a participar de la convención de jóvenes en estas 6 zonas que hay, Señor, pero que la iglesia pueda seguir instruyéndose en esta su palabra. Te pido, Dios mío, que me des la gracia para entregar esta lección y te pido, como siempre es mi deseo, que sea de edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Dios mío, te lo pido todo. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, aprovechando estos rayitos de sol que nos permite esta zona austral. Gracias al Señor nos ha tocado muy buen clima, muy buen tiempo, así que vamos a ir inmediatamente a la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra ubicada en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículos 2 y 4, que doy lectura inmediatamente. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el versículo, capítulo 7, pero desde el versículo 1 en adelante, ¿no? Desde el versículo 1 en adelante. Porque la lección la tenemos en Ezequiel capítulo 7, versículos 2 y 4. Así que leemos del 1 al 4, en el nombre del Señor Jesús. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi enojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Hasta allí la lectura bíblica de esta lección que Dios nos da en este día. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que decir? Que Ezequiel es un profeta de la cautividad. Isaías fue un profeta que habló más de 100 años antes de la cautividad. Jeremías fue un profeta que habló prácticamente cuando sucedió la cautividad, algunos años antes, desde los años del rey Josías, Joaquín, Joacín, Ezequiel, Malaquías en realidad. Entonces, este es un profeta que habla ya en la cautividad misma, es decir, él está en Caldea, en Caldea. Así lo muestra la palabra del Señor en los primeros capítulos de Ezequiel. Dice: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Este río que cruzaba la ciudad
desde el Tigre y el Éufrates. Había un canal que cruzaba prácticamente un río por medio de la ciudad, es el río Quebar, y allí el Señor se le revela a este hombre, a Ezequiel, cuyo significado es Dios fortalecerá. Eso significa Ezequiel. Fue uno de los exiliados judíos que fueron llevados a Babilonia entre la primera y la última deportación. Yo creo básicamente que tiene que haber sido en el reinado de Joaquín, así lo dice la escritura, cuando además el rey de Babilonia llevó a muchos cautivos, a lo menos unas 10.000 personas, los príncipes, llevó lo mejor, llevó los artesanos, los herreros, llevó a 7.000 soldados, hombres de guerra. Fue la mayor deportación que hubo. Entonces, creemos que en esa época, en esa deportación forzosa, fue llevado este joven, este varón, a quien con nosotros conocemos como el profeta Ezequiel. ¿Ya? Entonces, aquí, tal como lo dice los versículos, el versículo 2, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, ¿se fija? El del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequías, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor le habla a este varón, a este hombre, para revelarle. El libro de Ezequiel está lleno de simbolismos, de parábolas, de figuras. Es muy difícil la interpretación. Entonces tenemos que tener ese cuidado. La expresión a los 30 años o en el año 30 se piensa, se cree, hay consenso que es la edad que tiene el profeta. El sacerdote y la gente generalmente entraba en esa edad. Recuerde que Jesús también fue profeta, rey y sacerdote. ¿A qué edad? A los 30 años. Comenzó entonces este ministerio como sacerdote. Él inició su oficio, seguramente a esa edad. ¿Ya? El libro de Ezequiel nos muestra como introducción, aparte de la introducción que tenemos acá en nuestro expositor, nos muestra que es un hombre de una integridad rigurosa en realidad. Un hombre que conoce su oficio de sacerdote, que conoce la ley perfectamente y que conoce el templo, que él conoce, ¿no es cierto?, todo lo que está relacionado y la santidad que hay allí. Estaba habituado a las prácticas sacerdotales. Eso lo podemos ver a través de la lectura de este libro, ¿no? A diferencia del profeta Jeremías, en el libro de Ezequiel, las profecías y las visiones que él tiene, cada vez que encontramos nosotros, vino palabra de Jehová a mí, nosotros, a diferencia del libro de Jeremías, estas están cronológicamente ordenadas, no como en el libro de Jeremías, que el libro de Jeremías nosotros vamos hacia adelante y vamos hacia atrás, vamos a un rey, vamos a otro, y no es cronológico la profecía en el libro de Jeremías. Entonces está cronológicamente más ordenado de acuerdo a cómo Dios le va revelando. Ahora, el propósito de este libro, de las revelaciones, de lo que Dios le muestra al profeta Ezequiel, fue mantener presente en la mente, en el corazón de la generación que nace en Babilonia. Recuerde que fueron 70 años, por lo tanto, en esos 70 años, en esa generación nació mucha gente. Difícilmente alguien puede haber salido en la cautividad y haber regresado. No tenemos antecedentes, al menos yo no lo he visto en mi estudio en realidad, que haya salido y que haya regresado. Son 70 años, no son pocos en realidad. Entonces, el propósito del libro de Ezequiel es mantener
presente, latente allí ante esta generación que nace en el exilio, los pecados por los cuales ellos habían llegado a esa situación tan penosa, tan baja de la nación judía. Si en algún momento en el reino de David y en el reino de Salomón la nación fue una potencia mundial, digamos, ¿no? Tenía David asegurada todas las fronteras, tenía buenos negocios con las naciones vecinas, no tenía peligro de invasión alguno, era un reino fuerte, poderoso, un buen ejército, y en el tiempo de Salomón, bueno, todos sabemos lo que sucedió en el tiempo de Salomón, pero ahora habían llegado a lo más bajo, la cautividad, el punto más bajo, la destrucción de la ciudad, la destrucción de los muros de Jerusalén, la destrucción del templo, el saqueo del templo, que se llevaron el oro, se llevaron todas las cosas preciosas, se llevaron todo lo de valor, los babilonios, los calderos, se llevaron todas esas cosas. Entonces, nosotros podemos ver que habían llegado a la parte más baja. Y el propósito de Ezequiel era mantener presente en esa generación. ¿Por qué? El motivo por el cual ellos habían llegado a esa situación. Y lo otro importante de este libro, el otro propósito fue sostener la fe del remanente. ¿En qué sentido? En las profecías, porque las profecías decían que Israel iba a ser restaurado, en algún momento iba a volver la gloria, iba a volver la Shekinah, iba a volver la gloria de Dios, que en los primeros capítulos el Señor le muestra, en el capítulo 1 a Jeremías, digamos, perdón, a Ezequiel, le muestra cómo la gloria de Dios abandona el templo, abandona la ciudad y finalmente abandona a su pueblo. Eso es un poco antes de que el templo fuera arrasado y fuera destruido. Ezequiel lo ve en visión, cómo el Señor los deja solo y obviamente este es a causa del pecado. ¿Ya? Entonces, el propósito fue sostener la fe de los exiliados por medio de profecía de restauración nacional, que Dios iba a restaurar al pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos en esta lección, Dios mira y a su tiempo castigará. ¿Ya? Dios mira y a su tiempo castigará. Bueno, algunas cositas que aparecen en la introducción, usted las tiene allí, léala en su texto, en su expositor, ¿no? Eh, Ezequiel también dice, debía reconocer muy bien a Jeremías, dice, y a sus profecías, ya que este último había sido profeta en Jerusalén durante la juventud de Ezequiel. Eso es muy probable, no lo dice, pero es muy probable que el joven Ezequiel, antes de cumplir su ministerio, porque él no llegó a Babilonia y comenzaron las revelaciones, pasaron a lo menos varios años. Entonces es muy probable que de todas maneras haya conocido las profecías de Jeremías y probablemente también lo haya conocido, ¿no? Eso es lo que dice. Otro, que se le envió, y que él cumplió fielmente sus deberes, pronunciando en ocasiones duras reprensiones, pero dando aliento con palabras llenas de gracia. Es lo que decía yo. Las reprensiones son fuertes, de lo que habla Ezequiel, pero también encontramos en ello el amor y la misericordia de Dios para el remanente. Finalmente, en esta introducción de nuestro expositor, dice que se le envió como atalaya a la casa de Israel para advertirles de sus caminos inicuos. A pesar de que los israelitas eran de corazón muy duro, había que darles la advertencia para que supieran que Jehová había tenido un profeta en medio de ellos. Y aunque rehusaron escuchar, si él no les advertía comunicándole las palabras que Jehová le había dado, se le consideraría responsable de sus vidas, tendría culpa por la sangre derramada. Es decir, el profeta tenía una muy grande responsabilidad. Así que aquí encontramos, ¿no es cierto?, en este estudio y en esta primera lección, que nos vamos a saltar varios capítulos, hasta el capítulo 7 vamos a llegar, ¿no? Porque así está preparado nuestro expositor con un tema: Dios santo, justo y celoso. Ese es el título de esta lección. La lectura bíblica está en Isaías capítulo 5, versículo 16, y esta, ¿no es cierto?, es la lección número 38
para el domingo 17 de septiembre. Para los hermanos que quedan en casa, los que no van a participar en la convención, tendrán esta lección muy hermosa, por cierto, y yo no he querido quedar afuera en realidad de esta lección, ¿no? Entonces, en lo que primero tenemos nosotros, antes de irnos al capítulo 7 y al título específico, que Dios mira y a su tiempo castigará. Lamentamos en realidad, no lo lamentamos en realidad, pero hemos estado hablando todo este tiempo del duro juicio y castigo a la nación hebrea. Nosotros sabemos por qué, y usted debe entender por qué sucede eso, porque a su tiempo el Señor mira y juzga el pecado. Nunca va a dar por inocente al culpable. Eso nosotros tenemos que saber lo que es así, nunca lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en esta lección que tenemos delante de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos en el primer capítulo, tenemos la primera visión que Ezequiel tiene. Siempre no los confundo, pero Ezequiel tiene. Lo primero que él ve es que él aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esta es la primera visión y la revelación que el Señor tiene. Yo me imagino ya al profeta Ezequiel con varios años en Babilonia, mirando a diestra y a siniestra toda la idolatría que existía en los caldeos. Sabiendo él en su corazón, en su fe, que todos esos ídolos no tenían ningún poder, no tenían ningún poder, no eran imágenes que tenían ojos pero no veían, que no tenían sentimiento, y ahora viene el Señor y se le revela a él, se le muestra a él. En el primer capítulo nosotros encontramos la primera visión que Jeremías tiene. No la vamos a leer porque no es el tema de hoy, pero usted puede leerla detenidamente y puede ver allí. Así como Isaías ve en el templo al Dios, ¿se acuerda que dice que habían querubines y decían santo, 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 y los quiciales se movían? Bueno, Ezequiel tiene una visión también muy parecida, pero él ve el trono, ve el carro de Dios, ve cómo se desplaza, cómo está él sentado, cómo están los querubines que funcionan como rueda. No es el tema, digo, pero eso es lo que él ve en realidad. Entonces, en el capítulo 2, bueno, nosotros encontramos el llamado de Ezequiel. Este es el llamado de Ezequiel. El capítulo 2 es bastante corto, tiene 9 versículos, a ver, 10 versículos, pero aquí vemos el llamado. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba, porque no era fácil estar delante de Dios y que Dios le hable, ¿no? Allá en el Apocalipsis, cuando Dios se le revela, cuando Jesús se le revela a Juan, dice, yo caí como muerto. Isaías dice que también él cayó como muerto prácticamente cuando estuvo frente a la gloria de Dios. Entonces, aquí sucede lo mismo. El capítulo 1 es la primera visión de la gloria de Dios, el capítulo 2 es el llamado de Ezequiel y el capítulo 3, Ezequiel es el atalaya de Dios. El atalaya, ahí en este capítulo es la labor del atalaya, lo que él tiene que hacer, cuál es su responsabilidad. Viene aquí en el versículo 4, dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a mucho pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinado corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro, le dice al profeta Ezequiel, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente,
No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ese es el atalaya de Dios. Eso hace el atalaya. Capítulo 3. En el capítulo 4 vemos las señales del juicio que vienen sobre Jerusalén. Allí empieza a narrar el profeta todo lo que va a venir sobre ella, con algunos ejemplos. Está la señal de los adobes, ¿no es cierto? Él dibuja la ciudad. También está la señal del pan inmundo. Por ejemplo, en el capítulo 4, del 15 al 17, dice así: y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Qué triste en realidad. Qué triste la situación de este pueblo. Un Dios tan amoroso, un Dios tan compasivo, un Dios que le dio tantas oportunidades como las que nos ha dado a nosotros. Aquí vemos, ¿no es cierto?, en este capítulo la aflicción que hay en ellos, el proceso con el cual ellos tienen que vivir. Entonces encontramos en el capítulo 4 las señales del juicio que vienen a Jerusalén. En el capítulo 5 hay otra señal más, que sería la navaja y los cabellos cuando él se corta el pelo. Aquí dice, y tú, hijo de hombre, dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. En esta parte, en esta señal, en el versículo 2 dice, una tercera parte de estos cabellos que él divide, una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y otra tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ello. Esa es una señal. Él se corta el pelo, se corta el cabello, se saca la rasura la barba, y este cabello él lo toma y lo divide en tres partes, y con cada uno de ellos hace una explicación de esta señal, de esta señal la encontramos en el versículo 12, que dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Ahí tenemos la primera señal de lo que está hablando en el versículo 2. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Por eso que la tercera parte él toma el cabello, los pelos, y los esparce al viento, y eso significa que así serán esparcidos por todas las naciones. ¿Ya? Entonces así llegamos de alguna manera al capítulo 7, que es la inminente invasión babilónica. Es la inminente invasión babilónica. Estuvimos nosotros leyendo el libro de Jeremías, pero para no confundirnos, hay que entender que antes de que el templo fuera arrasado, la ciudad destruida, quemada las casas, y antes que se produjera el haber arrasado a Jerusalén, Ezequiel ya estaba en Babilonia, él ya llevaba varios años. Por lo tanto, por eso que él está profetizando también lo que va a suceder. No es que retrocedamos en el tiempo, sino que paralelamente, mientras todavía eh, el rey está gobernando
está allí atrincherado, está sitiada la ciudad, ya hay cautivos que están viviendo en Caldea, en Babilonia, entre ellos el profeta Ezequiel, y él le muestra en este capítulo 7 esta inminente invasión que va a venir sobre Jerusalén. Entonces, por eso que en el verso 8 de este mismo capítulo dice, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones, es lo que dice el Señor a través del profeta Ezequiel con respecto a Jerusalén. Hasta allí me imagino que se entiende. Hemos avanzado rápido en realidad para hacer esta lección. Pero yo creo que se entiende. En esta primera parte, como podemos ver, el versículo 2, el versículo 2 dice, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Esa es la lectura bíblica. Desde allí nosotros estuvimos leyendo. El fin viene, lamentablemente, sobre los cuatro extremos de la tierra. Es decir, nadie se va a escapar. Nadie va a poder huir. Esta expresión significa todo. Nadie se escapa, nadie. Ni el que está en el campo y mucho menos el que está en la ciudad sitiada. Nadie se va a escapar. Enviaré sobre ti, en el versículo 3 que hemos leído, enviaré sobre ti mi furor. Lo leo, lo voy a leer el versículo 3. Dice, ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Qué terrible en realidad en esta parte. Enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Esta expresión, pondré sobre ti tus abominaciones, ¿qué significa en realidad? Significa, voy a dar un ejemplo un poco vulgar, no sé cómo será, cómo decirlo en realidad, pero el hombre que peca, el hombre que insiste en su pecado, el ladrón, el homicida, el violador. Estos hombres, por ejemplo, el violador, cuando cae a la cárcel, no lo pasa bien. No lo pasa bien. ¿Qué es lo que pasa? Con la misma vara que mide serás medido. O sea, con lo mismo que ellos hacen, ellos le hacen a otro, ellos también se lo hacen a él. Eso significa esta expresión. Pondré sobre ti todas tus abominaciones, te las enrostraré, te las mostraré. Lo mismo que tú hiciste te harán a ti. Estarás delante de ti. Las personas en el infierno estarán siendo atormentados por el mismo pecado que les llevó al infierno. Ellos querrán huir, querrán escaparse, pero dice que el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, es decir, el tormento de su maldad, de su pecado, estará siempre sobre ellos, castigándolo una y otra vez, por siempre, eternamente, por los siglos de los siglos. Por eso el Señor dice, pondré sobre ti todas tus abominaciones. El versículo 4 que hemos leído de esta lección dice, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. ¿Ah? Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Es lo mismo que el verso nuevo, es prácticamente está copiado, lo vuelve a repetir. El verso 9 de esta lección prácticamente dice lo mismo. Dice el versículo 9, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti. ¿Ve? Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Eso es importante. La persona que comete una falta, un error, que ha agraviado a Dios severamente, no va a pasar por inocente. Y se dará cuenta que la mano de Dios está sobre él.
Porque no tiene sentido que venga el castigo y la gente no sepa. No puede decirle a Dios, Señor, pero ¿por qué me castigas? ¿Cuál es mi delito? No hay nadie que pueda decir eso. Ellos se darán cuenta, la persona se da cuenta que ha cometido un error, que ha fallado y que esa es la mano del Señor. Por eso leímos aquí, yo soy Jehová el que castiga. ¿Por qué? Porque Dios ve. Por eso que leemos en este versículo, mi ojo no te perdonará. Es porque Dios lo ve todo. Amados hermanos, amados siervos del Señor, todo lo que usted hace, todo lo que yo haga, todo el Señor lo ve, Él lo conoce y Él lo sabe. Nosotros no podemos engañar. De ninguna manera nosotros podemos engañar. Tenemos acá una referencia. Vamos a ver. En esta parte, y mi ojo no perdonará. Referencia, ¿tenemos alguna referencia aquí o no? 8.5. Si me permiten acá, voy a ir un poquito atrás, ¿no? En el capítulo 8 de Ezequiel, mire lo que dice acá. Es muy importante lo que dice desde el versículo 8 hasta el versículo 11, tengo apuntado yo. En cuanto al ojo de Jehová, dice, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las maldades, las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré, pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Qué terrible en realidad lo que ellos hacían allí en esas 4 paredes. Por eso el Señor le dice, Ezequiel, siervo mío, le dice, yo te voy a mostrar lo que ellos hacen en oculto. ¿Por qué? Porque Dios todo lo estaba viendo. Aunque ellos estaban ocultos haciendo esas cosas. Mire lo que dice el 15. Y me dijo el 12, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Eso no es verdad. Dios siempre ve, Él siempre ve. En todas partes, aunque el día esté oscuro, gris, negro, Él siempre va a ver. No hay nada que se oculte a la mirada de Dios. No hay nada. Por eso que en la expresión que nosotros hemos estado mirando y leyendo acá, y mi ojo no perdonará. Lo que él ve, el pecado que se hace en oculto, Dios no lo va a perdonar. Y esta lectura podemos seguir leyendo. El 13 dice, y me dijo, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí había mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era un dios babilonio. Tamuz viene de allá del tiempo de los caldeos de Babilonia, de la torre de Babel. De ese tiempo viene este ídolo. No es el momento de ver toda esa clase de ídolos que existe, toda esa historia que existe tras los ídolos a los cuales el pueblo de Dios también cayó en su idolatría. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuelve aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra.
Se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, yo no los oiré. Esa era lo que estaba sucediendo en Jerusalén y en el templo mismo, con aquellos que debían llevar las cosas santas de Jehová, se habían, ¿no es cierto?, desviado en grande manera. Por esto mismo dice el Señor que Él iba a proceder con furor. Por eso que en esta lección Dios mira y a su tiempo viene el castigo. Y a esta nación, a este pueblo, les vino este castigo, ¿no? Qué terrible es, ¿no es cierto? Y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré, y no los oiré. Entonces, aquí podemos ver esto terrible que está sucediendo, ¿no? En esta, lo que está profetizando el profeta. ¿Acaso vemos a Dios como un anciano, dice el expositor, venerable, bondadoso y lejano en las nubes, y que continuamente se lamenta por lo que pasa en la tierra, pero no hace absolutamente nada? La respuesta es de ninguna manera. Dios no es un anciano. Si bien es cierto, Apocalipsis habla del anciano de día, pero Dios no es un anciano. Un anciano para nosotros es un hombre que ha vivido toda una vida, que ya su cuerpo está gastado, sus huesitos le duelen, vienen las enfermedades y camina con mucha dificultad. Su memoria se ha ido y ese es un anciano, pero Dios no es así, Dios no es así. Es un lenguaje para que nosotros podamos entender nada más. Dios es espíritu, no tiene forma. Entonces, aquí como dice aquí, Dios envió juicio sobre ellos para que el pueblo supiera que Él era el Señor, Dios y 3 veces santo. Entonces es importante. Alguna referencia usted puede seguir leyendo en este expositor que nos habla acerca de la santidad de Dios y que nosotros debemos de conocer cuál es el mensaje del Señor. En esta lección es muy importante, ¿no? Entonces Ezequiel 36:6, bueno, la tenemos ahí en esta lección. Vamos a ver algunas, solamente algunas referencias, ¿no? Ezequiel 23:25. Allí esta referencia puede ser un poco complicada para alguien. La vamos a leer aquí. Ezequiel, dijimos que era 23, capítulo 23, versículo 35. Yo dije ya que el libro de Ezequiel está lleno de parábolas, de figuras, de simbología, que debemos tener siempre cuidado con la interpretación. Lo que no sabemos y lo que no podemos interpretar, no debemos hacerlo, no es nuestra opinión como personal, ¿no? En esta referencia de Ezequiel, capítulo 23, 25 es una parábola, ¿ah? Es una parábola. El texto que nos muestra como referencia dice así: y pondré mi cielo contra ti y procederán contigo con furor, te quitarán, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Leeré un poco más. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantará más a ello tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto, porque así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Es decir, el lenguaje que encontramos acá es un lenguaje figurativo, hablando de la idolatría como un acto
¿no es cierto?, de inmoralidad sexual, como es el adulterio, como es la fornicación. Pero esto se interpreta de una manera espiritual. El que Israel, Judá, se inclinaran a los ídolos es un acto de deslealtad, es un acto de adulterio espiritual, de fornicación espiritual. Por eso le habla en ese sentido. Esta es una parábola donde Samaria es Ahola, lo dice el capítulo 23. ¿Ya? Y también Jerusalén es a Oliva, habla de dos mujeres en realidad, que se fueron tras sus amantes, y luego sus amantes, obviamente Egipto y Asiria, obviamente también estuvieron sobre ellos y nunca les prestaron ayuda, ¿no? Nunca les prestaron ayuda. Por eso que en alguna profecía el Señor, usando al profeta, le dice: si te vas a volver, vuélvete a mí. En la ley, una mujer que había sido despreciada de su marido, que había sido, ¿no es cierto?, aborrecida por su esposo, la ley le prohibía volver a tomarla. Pero el Señor le dice: si te vas a volver a mí, Israel, Judá, vuélvete a mí. Ese es el gran amor de Dios. No es el tema, es un tema muy profundo también. Le dedicaríamos mucho tiempo para eso y la lección no nos permite poder ahondar más allá. Pero en ese contexto de esa referencia, así se debe de entender, ¿ya? Entonces el Señor nos bendiga, Él nos ayude. Por eso tenemos esta lección que tenemos acá y esta. Ya Moisés lo había dicho, la referencia de Deuteronomio 32:21, ya Moisés lo había dicho acerca de esta deslealtad, ¿no? Así que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. La segunda parte de este tema nos habla de la vida sin santidad, pecado muy grande, muy grande. Voy a leer acá un poquito de este expositor. Dice: el corazón adúltero de Israel se apartó de Dios al poner la confianza en la estabilidad económica, en lo pasajero de los bienes. Esto se había transformado en sus ídolos. Las posesiones materiales, cuando toman importancia principal en la vida del hombre, reemplazan la deidad de Dios. Debemos tener mucho cuidado con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque esto atenta contra la santidad de Dios. Nosotros sabemos que es así. Nuestro Dios merece, Él nos ha comprado a nosotros a un alto precio, alma, cuerpo y espíritu. Todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos viene de la mano del Señor y debemos de consagrarnos para Él y apartarnos. La lección de la semana pasada, ¿se recuerda usted cuál era? ¿Qué es lo que quedó resonando en nuestros corazones, en nuestros oídos? Salid de en medio de ella, apartaos de ella, los que lleváis los utensilios de Jehová, los consagrados para Dios. Debemos de salir de en medio de la corrupción que existe en el mundo, del sistema que existe en el mundo. Somos un pueblo distinto que esperamos su pronta venida, de un mundo caótico que finalmente va a recibir, como lo sucedió con Judá, también va a suceder con el mundo y los habitantes de esta tierra. Por eso que en la primera parte vimos que Dios mira y ve el pecado que existe, pero ese pecado y esa maldad que existe un día va a tener un justo juicio de Dios, ¿ya? Por eso ahora nosotros debemos de considerar que la vida sin santidad en nosotros es un pecado muy grande, porque nos va a llevar a vivir una vida de cualquier manera, lejos de los principios de Dios, lejos de la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios no desea, es lo que Dios no quiere, ¿no? Entonces, en esta lección, cuando el Dios santo y justo, porque Dios es santo y justo, ya vimos que en algunas lecciones, cuando Él toma venganza, Él lo hace sobre la base de su justicia, de su amor, y es un Dios puro, de pensamiento puro, no como nosotros. Nosotros tomamos venganza, pero no lo hacemos de la buena manera. Pero este Dios santo, justo, juzga el pecado de su pueblo. Entonces, en ese momento no habrá más consuelo, no habrá salida, no habrá nada que los salve. Aquí en alguna referencia podemos ver, creo que Ezequiel o primera de Timoteo, primera de Ezequiel 7:19, la vamos a ver inmediatamente porque corresponde a la lección, ¿no? Antes que se nos vaya la idea. Pero aquí, en esta lección que nosotros tenemos acá en el capítulo 7,
Lo vamos a leer inmediatamente. Miren lo que dice el capítulo 7, en el versículo 19. Dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la gente que ponía confianza en su dinero, que ponía confianza en su oro y en su plata, ni eso le va a escapar de la muerte de la espada del Babilonio. No le va a escapar. No va a ser. ¿De qué le va a servir? ¿De qué le va a servir? ¿Sabe usted lo que hizo Judas cuando vendió al maestro en ese grave pecado? ¿Qué hizo? Se fue donde los sacerdotes y les devolvió las monedas y les tiró las monedas quizás. Porque ¿de qué le servía frente a ese gran pecado, a esa culpa que había en él, en su corazón? No le iba a salvar de ninguna manera el oro o esas 30 monedas de plata. No le iba a salvar, no tenía ningún valor. ¿Recuerda el hombre que el Señor dijo que hizo un granero y luego hizo otro más? Y luego dijo, alma, tienes suficiente, huélgate ahora, descansa, jubílate. Y el Señor viene la voz del cielo y le dice, necio, eso que construiste, eso que atesoraste, ¿de quién será? Porque esta noche vienen por tu alma. Entonces, la vida del cristiano, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nuestra mirada debe estar en los cielos, allá estará también nuestro tesoro y nuestro corazón. Pero a ellos, ¿de qué les sirvió esto? De nada, dice, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ellos las imágenes de su abominable ídolos. Por eso se los convertí en cosa repugnante. Es decir, esa plata, ese oro, ese trabajo, esa actividad va a ser repugnante para ellos. Así va a ser en el último tiempo. La gente que se pierda y se va a perder por el trabajo, por las horas extras, por una cosa o por otra, la comodidad de su hogar, su regio televisor, la comodidad de su casa que le dejó muchas veces fuera del culto, cuando lleguen a su casa y vean su casa, lo van a aborrecer, porque esa va a ser la causa por la cual ellas se perdieron. Así lo dice el texto. El texto dice, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. Y van a tirar, ¿no es cierto? Qué interesante poder entender estas cosas, de que este hecho lamentable que le sucedió a esta nación, a este pueblo, acuérdese, escogido de Dios, real sacerdocio, un pueblo especial por sobre toda la tierra que Dios quería, pero fracasaron rotundamente, ¿no? Entonces Dios nos bendiga a nosotros en esta hora. El verso 15 del capítulo 7 ya dice, de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escaparen de ello huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Entonces va a ser muy, muy terrible, ¿no? Dice, ya hemos leído lo que dice el expositor en cuanto a la riqueza, en cuanto a los afanes, en cuanto a todas aquellas cosas que hoy en día también sucede mucho, ¿no? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. ¿No fue eso acaso lo que a Eva le engañó? Cuando vio el fruto dijo que era agradable a los ojos. Este mundo tiene cosas muy agradables, especialmente a la juventud también. Ellos quieren ser igual que los ídolos del mundo. Se cortan el cabello igual que los jugadores de fútbol, igual. Quieren asemejarse a estos ídolos. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa y lo que les pasó a ellos. Por eso tenemos que tener cuidado, como dice, con los deseos de la carne. Tenemos que tener cuidado con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque esto atenta contra la santidad del hombre, atenta contra la santidad. Entonces, en esta referencia que tenemos acá, primera de Timoteo 6:10, eso es un texto muy conocido, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero.
no el dinero en sí. Con el dinero podemos construir templos, hacer comedores, construir y avanzar en la obra evangelística de Dios y comprar un sitio y levantar una casa y evangelizar en ese sector. Con el dinero lo necesitamos, es muy útil, pero el amor al dinero, eso es lo que el Señor condena, ¿no? El Dios del dinero. La actitud del pueblo, ya vamos a ir concluyendo este tema, en realidad el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Así que en esta actitud del pueblo con respecto a Dios, yo quiero llevarlo a Jeremías. Quiero volver atrás porque estos dos libros y el tema que estamos hablando en realidad está ligado uno con el otro. Recuerde que, como les dije, está traslapada la historia en los últimos días de Jerusalén con el ministerio de el profeta Ezequiel, ¿ya? En el capítulo 44, usted lee ahí. Vamos a leer, esto es lo último que vamos a leer, pero en el 44, en el versículo 3, quiero leerle alguna porción bíblica de lo que yo le llamo, ¿no es cierto?, la actitud que había en el pueblo de Dios. Y aquí vemos que no había santidad en ellos. ¿Ah? Es un pecado muy grave. Mire lo que está sucediendo. Veamos aquí. Jeremías capítulo 44 dijimos, versículo 3 al 7 dice: a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos, que ellos no habían conocido, ni vosotros, ni vuestros padres, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como hasta hoy. Ahora pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruido el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? Entonces, ahí vemos la queja de Dios, que es muy clara para el pueblo. Por eso suceden estas cosas. Pero ¿qué responden ellos frente a esta acusación? ¿Qué responden? En el 44 también, pero en el versículo 15 al 19, mire lo que responden ellos. Ellos dicen: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Esa es la actitud. Sino que ciertamente no pondremos por obra las palabras que han salido de nuestra boca. Porque, ¿por qué dicen ellos? Porque ellos le habían pedido a Jeremías que le hablaran palabra de Jehová, y le dijeron a Jeremías: todo lo que Dios nos hable, nosotros lo vamos a hacer. Sin embargo, cuando Dios les da la respuesta, ellos se retractan y dicen: no, las palabras que dijimos no las vamos a poner por obra, y no vamos a oír palabra de Jehová que salga de tu boca, le dice. Entonces ellos le dicen: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Jerusalén y en las plazas de Jerusalén. Y mire, y ellos dicen: y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. ¿Se da cuenta en realidad cómo en los últimos tiempos también a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno? Ellos pensaban que adorando a la diosa, bueno, Astarte, Semiramis, a la diosa del cielo, a María también, ¿no? La reina del cielo, como se le llama, ellos tenían paz y tenían abundancia de pan.
Más desde que dejamos de ofrecer incienso, dice, a la Reina del Cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y las derramamos libaciones, ¿acaso la hicimos nosotros torta para tributarle culto y le derramamos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Es decir, la familia estaba de acuerdo, el esposo estaba de acuerdo, todo estaba de acuerdo. Entonces, esa es la respuesta y esa es la actitud que el pueblo tuvo siempre. Nunca quiso devolverse, nunca quiso reconocer su vida idolátrica, de tal manera que su vida en ella no había santidad alguna, y ese era un pecado de idolatría muy grande delante del Señor. La respuesta de Dios en el 40, versículo 33, solamente voy a leer, dice... En el 23, perdón, dice, porque ofreciste incienso y pecasteis contra Jehová y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y así fue y así sucedió lamentablemente, amados hermanos, amadas hermanas, mis pastores, mis pastoras, así fue realmente lo que le sucedió a este pueblo. Entonces, bueno, ¿qué podemos más decir a esta lección que nos estamos introduciendo en el libro de Ezequiel para revisar estas lecciones y estos mensajes? La próxima semana, Dios conoce las abominaciones del hombre. Hay cosas ocultas, hay cosas escondidas que el hombre cree, como decían ellos, Dios no nos ve. Dios se olvidó de nosotros o Dios no existe. Dios no está preocupado de eso, pero eso no es así. Entonces Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos ayude y esperamos que esta lección haya sido entre introducción y lección de este domingo haya sido muy buena. Yo agradezco al Señor que me haya permitido poder hacerme de este tiempecito, aprovechando un poquito la claridad y el sol que está brillando en un hermoso día que Dios nos ha dado acá en Punta Arenas para poder hacer este estudio. Agradecer a mi hermano Lorenzo Díaz Bobadilla, quien nos alberga en su casita. Estamos muy contentos de reencontrarnos con nuestro amigo de la juventud. Así que agradezco al Señor por esta misericordia. Para Él que vive, doy toda honra, gloria y alabanza, y que el Señor me los bendiga.